¿Vieron? Vamos. Hola. ¿Cómo les va, comunidad TEDxiana? Como ven, hemos preparado un poco más nuestro set. Tenemos iluminaciones, tenemos gente detrás de cámara, tenemos un bello cartel de 3 minutos tiempo. Se vino el tercer TEDx Montevideo Live. La semana pasada no hubo TEDx Montevideo Live, así que abrimos la convocatoria a que nos compartieran sus sugerencias para lo que va a ser la próxima jornada. Así que voy a instalar la situación 3 minutos tiempo, que se la voy a dar a Mari. Y en 3 minutos, mientras acumulamos seguidores, voy a contarles un poco. Es importantísimo que sepan que esta es la primera edición en donde TEDx Montevideo se abre a las propuestas de su propio público. Entonces, pueden comentarnos en cualquier foto, en cualquier video, en cualquier enlace que posteemos en cualquiera de nuestras redes, sean Facebook, Twitter o Instagram, incluso a través del contacto en la web en info@tedxmontevideo.org, compartiéndonos cuáles son sus necesidades, sugerencias o ideas. Y recogí 2 de Facebook que me parecen súper importantes, no sé si súper importantes, pero que me parecen buenas a destacar. Una es la de Miguel Umpierres, que dice: sugiero un espacio de expresión a modo de buzón o galería con escritos en que los asistentes manifiesten sus propias ideas, dejando sus huellas en la jornada o incluso que puedan servir de insumos para el futuro TEDx. Nos pareció genial, no lo teníamos en cuenta y lo anotamos, check. Ojo, no estoy diciendo que va a pasar, estoy diciendo que check, lo anotamos para estudiarlo. También propone un espacio de recreación, propuestas lúdicas de breve duración. Este año vamos a estar en el espacio tecnológico del LATU, en unas instalaciones, no sé cuántos metros cuadrados tenemos habilitados. Muchos. ¿Más de 1000 metros cuadrados? No lo sé, pero sí. Bueno, imagínense que tenemos que colocar un montón de instalaciones en todo ese espacio y obviamente que dentro de ese espacio están pensados los espacios de recreación. También propone un coffee space, café abierto, ambientado de acuerdo a las temáticas que en general demanda el público. Este año van a ser por lo menos 10 horas en vez de 8, así que estamos preparando espacios de comida, espacios de recreación, como también propusiste antes. ¿Y qué otras cosas vamos a estar incluyendo? ¿Les puedo contar? ¿Okay? Ah, no, eso todavía no lo digo. Así que bueno, también habían comentado que no está escrito acá, pero que querían comida vegana y querían que toda la comida fuera vegana, porque la comida vegana la pueden comer todas las personas y no solamente los veganos. Y también que hubieran propuestas para celíacos, así que también lo anotamos. Y después Andrew Tyler propone, dice: basándome en los coloquios y seminarios en los que he ido, estaría bueno que hayan cosas para anotar como una libretita chiquita. Y quería mostrarles que en la edición de TEDx Joven, El Observador nos sirvió con unas libretitas, nuevas fórmulas. Y vamos a tratar de que algún sponsor se cope y nos dé libretitas este año también. También dice: en la TED del año pasado había para cargar los celulares y eso estaba de más. Sí, bueno, eso del año pasado lo preví ante él y vamos a tratar de que este año vuelva a suceder. Y luego dice: ¿es mucho pedir un after? Y te contesto, Andrew: no es mucho pedir un after. No te puedo decir que va a haber un after, pero te puedo decir que estamos preparando algo para el después del evento. Y dice: ¿y saben que estaría bueno que los oradores compartan un espacio con quienes van a escuchar las charlas? Creo que la mayor riqueza que se puede obtener de esto es el intercambio. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo. ¿Tiempo? Bueno, cierro entonces. Es verdad que de pronto en las sesiones anteriores, debido a las características del espacio y de la cantidad de oradores y de la cantidad de concurrentes, esos lugares de encuentro y esos encuentros pueden haber sido enfocados o reducidos a ciertas personas y que no haya sido accesible para todos. Así que, vuelvo a repetir, 1000 metros cuadrados y obviamente que va a haber espacio para que se puedan comunicar con los oradores. Es más, los oradores siempre se quedan hasta el final, o sea que los oradores cuando van a la conferencia se quedan para ver a los otros oradores. Y como en esta situación, este 8 de octubre, vamos a estar durante toda la jornada, va a haber momentos mucho más largos de distensión en donde probablemente estés caminando, yendo a comprarte algo para tomar y te puedas cruzar con el orador que acabas de ver y le puedas decir, y los invito a que le toques el hombro y le digas: che, que más que estuvo en tu charla, me gustaría preguntarte tal cosa o tal otra, como quieran. Así que, como ya tuve tiempo, les digo la última cosa, y es que
No me cierres, todavía no me cierres. Me van a cerrar la cortina. Les vuelvo a repetir, comenten en todas las fotografías, en los videos, en los enlaces durante los meses que quedan de acá a noviembre, a octubre, porque es fundamental que nos compartan esta vez sus necesidades y sus propuestas. Ahora sí. Jorge. Entró Jorge Bapico. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenidos, él es nuestro protagonista de la jornada. Él es Jorge Bapico, 2 veces orador de TEDx Montevideo. Y me gustaría que hagamos un pequeño juego de roles. Y yo soy tu analista y tú el analizante. Y te pregunto, nuestro primer encuentro, contame un poco de vos. Bueno, sí, tuve la suerte, la fortuna de haber participado 2 veces en TEDx. Creo que fue la primera vez que participé y después estuve cuando fue en el Teatro Solís, que fue una experiencia increíble por lo que significa ese lugar. Si tuviera que presentarme, diría que primero soy psicoanalista, que toda mi vida profesional ha estado girando en torno al consultorio y además soy docente de facultad, que es otra cosa que me gusta mucho, y eventualmente participo en algunas actividades, en algunos eventos como este, que a mí a lo personal me enriquecieron mucho, y además soy padre de 3 hijos, que en estos tiempos que corren no es una cosa bastante fácil. Con eso me parece ¿Cómo que no? Y que debes tener mucho para trabajar en casa. Siempre tenemos para trabajar. Padres e hijos, el problema de todos los días. Quiero preguntarles, ¿está todo bien por ahí? Dice, ¿hay algún saludo? Yo no sé por qué, pero no me aparece por acá. Pedí. Pero quiero decir, no estoy pudiendo ver el feed acá. A ver, no, sí está acá. Si acá alguien comenta, yo te voy a avisar y bueno, nada, que la gente comente así. Sí, por ahora no tenemos ningún comentario, pero sí, ahora lo veo, está acá. Entonces, estuviste 2 veces, una vez hablando del amor y otra vez hablando de la Ritalina. La primera vez para 100 personas y la segunda para 1200 personas. Sí. Supongo que debe ser una experiencia completamente diferente hablar para 100 personas y para 1200 personas. Para mí no, o sea, yo creo que eso va en cada uno. A mí no me significó una gran diferencia porque las dos eran eventos muy importantes que se planificaron con mucho tiempo. Creo que el cambio mayor, más allá de la gente, era el lugar. Claro. En Solís, como que de alguna forma es como un... Hablemos más alto porque nos dicen que está bajo el volumen. Así que... Bien, el Solís es como una especie de monstruo cultural para nosotros, ¿no? Lo que a mí realmente fue algo increíble que un psicoanalista estuviera hablando en ese lugar. Eso para mí fue la mayor diferencia, no tanto la gente. Pero vos decís que entre escribir 10 libros, ¿no? Son 10. Entre escribir 10 libros y pararte arriba del Solís, ¿es muy distinto? Para mí no fue un gran cambio, pero no es una exposición del alma y de la mente de igual categoría. Pero también uno piensa que la TEDx no solamente es para la gente que estás hablando ahí, sino que es para muchísima más gente que te está viendo en su computadora, por ejemplo. Claro. O sea que es una experiencia que en realidad uno le está hablando de uno en uno y no sabe cuántos son. Son miles seguramente. Ahora, supongamos que tenemos que definir, ya que vos sos, ¿cómo es? Das clases de psicopatología. Sí. O psicología clínica, ¿no? Bien. Si tuvieras que definir el síndrome del TEDx, ¿cómo sería? En realidad, está bien la pregunta que haces porque hay que ver si es un síndrome que implique sufrimiento. Hay que hablar con cada orador. Algunos seguramente les generó muchísimo sufrimiento. De hecho, yo vi a algunos compañeros que pasaron muy mal antes de salir a escena porque realmente es una experiencia fuerte. A otros de repente no les genera tanto sufrimiento y lo disfrutan. Hay gente que se desenvuelve muy bien, que disfruta de esos eventos. Si fuera un síndrome, bueno, indudablemente la ansiedad sería una de las cosas que está particularmente en primer plano, ¿no? La angustia de hablar ahí. Pero yo me imagino que los que participan, el pánico escénico lo tienen un poco controlado, porque si no es una experiencia imposible de controlar. Ahora hablan que van 4.000 personas, si alguno tiene trastorno escénico va a ser complicado que pueda. Decímelo a mí. Pero igual las luces por lo general están bajas, así que tanto no se nota. Entonces,
¿Podrías definir los síntomas? Sí, digamos que sí. Existe un síndrome del TEDx Speaker. Sí. ¿Cómo combatir el síndrome del TEDx Speaker? Para aquel que dice, sí, tengo una idea tremenda, pero yo no me veo arriba del escenario, me encantaría, pero no lo logro. Yo lo pienso que justamente el que tiene una idea la tiene que transmitir y tiene que pensar cómo hacerlo. Y para eso necesariamente tiene que disfrutar del momento. Yo lo disfruté del momento. Aunque por supuesto hay tensión, porque uno más o menos tiene planificado en un determinado tiempo lo que tiene que decir y lo que quiere transmitir. Yo, digamos, como receta en todo caso, diría que primero piensen que tienen la posibilidad de desarrollar lo que quieren, porque si están ahí es porque algo del deseo está en juego. Si no, no van. O sea, esa gente propone una idea porque quiere estar ahí, porque en algún punto lo toca. En ese punto no hay sufrimiento, por eso no creo que sea como un síndrome, pero que justamente tiene que apelar a eso y tratar de vencer lo que genera el propio acontecimiento, ¿no? Que es un acontecimiento fuerte, transmitir una idea en pocos minutos frente a mucha gente que además no tiene mucha idea de lo que se va a decir. Claro. Tips para el momento, la semana antes, la noche anterior, la preparación de la conferencia en sí misma. Practicar, pensar la idea, tratar de transmitirla con otras personas antes, buscarle la vuelta, que sea una cosa que sea entretenida, pero que al mismo tiempo uno pueda decir algo y transmitir algo que le interesa. Creo que de alguna forma uno lo tiene que pensar esto como un cuento o una novela, con una introducción, un desarrollo y un final. Creo que eso tiene que tener un impacto y tiene que tener algo de impacto. La idea, lo académico que esté en juego, lo científico que esté en juego, que de hecho lo está, es muy importante. Pero también es muy importante cómo se pueda decir. Me parece, yo creo que las mejores presentaciones que uno ve, no solamente está en juego el contenido, sino cómo uno lo transmite. Uno puede ver las que más han gustado y tiene que ver con tratar de mostrar y tocar algo de ese otro. Eso me parece que son como los tips. Y por supuesto la práctica, ¿no? La práctica y sobre todo cuando uno pasa imágenes. Sofía pregunta, ¿cuántas veces practicaste la charla en tu casa antes de darla? Muchísimas. Me acostaba y pensaba, sobre todo en la primera, en la secuencia, en no olvidarme de la secuencia y lo quería transmitir. Después uno se da cuenta que arriba del escenario de repente se olvida una parte y tiene que hacer un cambio en el momento, y eso también es importante, y no lo va arreglando en la marcha, ¿no? Pero me acuerdo que en la primera, ya la segunda, como ya tenía la experiencia, la primera fue un poquito menos de sufrimiento, pero la primera fue, yo me dormía pensando en la conferencia, lo que iba a hablar. No me despertaba. Sí. Me pasó anoche pensando en lo que te iba a preguntar. Es así. ¿Y cómo hago? ¿Y qué le digo? Y sumo otra pregunta que Pablo Carreras nos hace. Dice, en lo personal, ¿cuál fue tu mayor desafío al dar la charla? O sea, ¿cuál fue, digamos, ese desafío que propusiste al dar la charla? En cuanto a la forma, ¿no? Generar la atención, captar la atención del público, que me parece que es lo más difícil. El público sufre con el que presenta, se identifica. Entonces, si ven que el que está presentando está nervioso, el público se pone nervioso y se retroalimenta las dos cosas y es bastante terrible. Entonces, si uno puede generar un momento de un clima de silencio, de respeto, de atención, uno empieza a disfrutar y el público se distiende también, y eso el público lo capta muchísimo. Es una de las cosas que uno tiene que entender, que en la medida que uno esté tranquilo, el público está tranquilo. Bueno. Hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hubo entre la participación en la segunda charla con respecto a la primera? ¿Cuál de las cosas que recordás? ¿Qué diferencias en el evento, en el formato, en la preparación de las charlas? Yo creo que fueron diferentes, porque la primera fue la primera. O sea, el primer TED que yo estuve fue la primera y todos como que estábamos arrancando, me parece. Ya cuando presenté por segunda vez, ya la TEDx era una cosa como bastante más potente a todo nivel, ¿no? La gente, o sea, había como una avidez. Esa es la principal diferencia. La otra fue el lugar. O sea, una de las experiencias más fuertes de mi vida es poder decir, estuve en el Solís. O sea, eso es una cosa que no me va a quitar nadie. Un psicoanalista esté ahí. Y además toda una movida de mucho respeto por el orador, de mucha contención, que eso me parece que es importante para quienes estamos ahí presentando, ¿no? Yo tengo unas preguntas que dejaron durante el día de ayer.
En Facebook, Andrea Ricamonte preguntaba, quizás están respondidas, yo estoy segura. Quisiera saber qué etapas son importantes en una presentación, cómo estructura su discurso y cómo maneja el nerviosismo natural al exponerse en una presentación pública. Bueno, un poco lo mismo que dije, es muy importante la introducción, me parece, yo le he atrevido, porque Sí. esto es de uno a uno, ¿no? Pero a mí me parece que la introducción es muy importante, que la gente entienda lo que querés plantear. O sea, que vos a la gente ya le des algo como para que te vaya siguiendo en Como esos una pocos. especie de resumen o sinopsis. Una sinopsis, pero un una índice. introducción, pero que sea clara y contundente, que el público ya sepa en dónde se va a meter. Por supuesto, el desarrollo, y creo que el final tiene que tener un efecto. O sea, más allá de la idea, tiene que tener un efecto realmente como de corte. Entonces, me parece que esas tres etapas tienen que estar muy marcadas. ¿Y cómo manejar el nervio? Y eso depende de cada uno. Eso depende de cada uno. No hay receta para No hay manejar los receta, nervios. no. Yo he visto algún orador que casi más no sale, no se puede subir al escenario. Y que después arriba lo manejó de bien, pero el momento, bueno, hay que estar ahí y hay que cada uno. Si vos lo tenés preparado y más o menos, además en TEDx me parece que lo que está bueno también es que te van apoyando con un coach que te va dando algunas indicaciones del manejo en público. Me parece que si uno va trabajando todo eso, es más fácil subir. O sea, uno está preparado, ya depende de uno. ¿No? Ya hizo todo, como dicen los jugadores de fútbol, ¿no? Trabajamos toda la semana para el partido, bueno, es una cosa así. Entonces eso te da una cierta seguridad. Te preguntan, Jorge, ¿qué críticas o elogios recibiste por parte del equipo de TEDx? Y especifican Jorge Rodrigo Pérez, en particular de Gustavo Rey, que como todos saben es una de nuestras figuras principales para el armado de las charlas, pero también de la gente, de familia, de amigos, de personas del público. O sea, ¿cuál fue el feedback que la gente te dio y qué feedback te dio el equipo de curadores? En la primera fue muy bueno porque en realidad yo cambié un poco el libreto de lo que iba a hablar. Fue una cosa extraña lo que me pasó, vi que la cosa capaz que tenía que venir por un lado un poquito más del humor y a pelear algunas cosas que estaban como fuera del libreto, y eso funcionó y eso me lo dijo el equipo. ¿Eso lo hiciste ya una vez arriba del escenario? Sí, arriba la primera vez. Pero fue la primera, sí. pero fue, no sé, la segunda no. Gustavo Rey, aparte de ser el coach de acá, es un amigo que yo participo en su programa de palabra, entonces es muy subjetivo lo que me puede decir, pero sí él me dio algunas indicaciones con referencia a la mirada, a lo visual, al tener contacto visual con el público, al manejo de las manos, a la postura. Hay cosas que yo he visto, por ejemplo, en otras presentaciones y me di cuenta después de hablarlo con Gustavo, como que nunca se puede poner las manos en los bolsillos, cosas que hacen algunas personas que presentan, que a veces miran para abajo, o sea, pequeñas cosas que uno lo capta cuando habla después con gente que está en el tema, ¿no? Eso fue lo... Y bueno, por lo general la respuesta en la segunda TED, que hablé una cosa mucho más compleja, que ya no tenía que ver con el amor, tenía que ver con la medicación en los niños, donde en Uruguay hay un estudio que dice que hay un 30% de niños medicados, que es un disparate. Eso generó todo un problema. Algunas personas no lo recibieron bien porque planteaban que no era un 30%, cuando hay un estudio de la universidad, o sea que es absolutamente creíble, y eso generó algunas noticias, pero que fueron interesantes, pero por lo general los comentarios han sido buenos, y a mí me permitió acceder a una cantidad de gente que era imposible que yo pudiera acceder, con un mensaje que para mí es importante, que tiene que ver con, no es que esté mal la medicación, no es que hay que estar en contra de la medicación de los niños y de los adultos, pero sí tiene que ser responsable la medicación, no puede ser la única salida. Y no puede ser que en Uruguay haya un 30% de niños medicados cuando en el mundo hay 5, del 5 al 10%. O sea que en Uruguay está pasando un problema grave. Y eso me parecía que como mensaje era muy bueno. Yo estoy realmente muy orgulloso de esa charla y de esa denuncia también que se hace para tomar conciencia, ¿no? De que no, el hijo tiene un problemita y no hay que salir corriendo al médico para que lo medique, ¿no? O sea que lo que rescatamos más allá de tu idea es que cuando tenés una idea, está bueno seguirla, está bueno tener convicción y si se la puede formular para traerla a una conferencia de charla TEDx vale la pena. Sí, por varias cosas. Primero porque la posibilidad de demostrar lo que uno piensa y el punto de vista de algo, y sobre todo generar conciencia en la gente, y eso tiene repercusión inmediata. Porque este mundo de TEDx me parece que lo que genera es la repercusión inmediata en mucha gente.
Y eso es una herramienta muy poderosa, que hay que saber usarla, con responsabilidad, pero hay que saber usarla. Bueno, había dos preguntas más, pero ya las respondiste. Era luego de la preparación, Martín Sales, que es el papá de Pedro Sales, un chico que también fue ganador en la edición del año pasado. Dice, luego de la presentación ya ensayada en el escenario, ¿no improvisas un poco? Ya la respondiste porque me acabas de decir que Sí. diste vuelta a todo. Y pregunta Sofía Antonas en Twitter si ¿qué recomendás para combatir el pánico escénico? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué recomendás para combatir el pánico escénico? Y si fuera psiquiatra te diría algún ansiolítico, pero Gustavo te da flores de Bach. flores de Bach dan otros, algunos hacen relajación. Yo digo que hay que estar ahí arriba y hay que... Si uno se preparó y llegó hasta el final, es porque puede con el pánico escénico. ¿Ensayaste frente a la cámara o frente al espejo, solo, con amigos? De todas formas. Todas. De todas formas, sobre todo en la primera que tenía como bastante susto, ya en la segunda era un poco más, no digo que más sencillo, pero uno ya por lo menos tenía la experiencia previa. Pero hay que practicar mucho, eso es fundamental. Bueno, Jorge Bafico, @JorgeBafico, es su Twitter, lo pueden escuchar en el programa Abre Palabras en Océano FM. Tiene un blog en donde escribe desde lo personal, desde su rol de psicólogo, jorgebafico.blogspot.com.uy o .com. .com. Es profesor. Te aviso, te cuento que ayer llamó a una alumna tuya pensando que hoy ibas a dar una conferencia y estaba muy interesada en ¿Ah, sí? Lo pueden encontrar. Y también, si quieren, en su blogspot tiene sus datos personales y lo pueden contactar como profesional. Por supuesto. Así que muchas gracias por No, muchas gracias a ti. Bueno. ¿Algo más para decir? De la mano de Jorge. Si quieren compartir, si quieren vivir una experiencia como la de Jorge Bafico, el Call for Speaker sigue abierto hasta el 30 de junio. Y la forma que tienen para postularse o postular a alguien es entrando a TEDxMBD. No, me equivoqué. TEDxmontevideo.org/Call for Speakers, o si no, TEDxmontevideo.org, y buscan el botón Call for Speakers, completan con sus datos o los datos de la persona a la que quieren postular y ya está no están compitiendo, pero ya se presentaron. Así que nada, la semana que viene vamos a estar junto a Pedro Sales, un chico que hace robots, que ha competido internacionalmente y que en unos días nomás se va a ir a Alemania a representar a Uruguay. Hasta la próxima.